Pues gloria a Dios. Gracias a Dios por poder cantar y por las alabanzas que podemos adorar al Señor. Vayan a las Biblias que tienen en las bancas ahí, si no tienen una, ahí en Colosenses, capítulo 1, en la página 1211. En la página 1211. Hemos ido a través del libro de Colosenses y hoy vamos a estar estudiando la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23, y vamos a comenzar leyendo del 13. Cuando lo encuentren, pónganse de pie y lo leemos todos juntos. Síganme con la vista y lo vamos a leer. La palabra del Señor dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Esto Él lo hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer tu voluntad. Te has dado a conocer a nosotros a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y el Hijo Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dado a conocer el plan de redención que la Trinidad habían planeado desde antes de la fundación del mundo para salvar a pecadores como nosotros, que necesitábamos redención, ser liberados de nuestra esclavitud del pecado y de la muerte. Ayúdanos, Dios, a ver la magnitud de nuestro pecado, a ver la magnitud, Señor, de que hemos pecado contra un Dios santo, pero también ayúdanos a ver lo supremo, lo hermoso, lo glorioso que es Jesús, que nada ni nadie se le compara. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es preeminente sobre todo. Ayúdanos a ver la hermosura de Cristo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos ido a través y he titulado este sermón: Jesús es preeminente, supremo sobre todo. Él es supremo, Él es preeminente. Esto significa que Él tiene un primer lugar, una primacía. Como dice en el versículo, ahí vemos, Él tiene una primacía en el versículo 18, que en Él todo tenga esta preeminencia, esta primacía. Supremo sobre la creación, Él es supremo en la redención, Él es supremo sobre los ángeles, sobre todo lo creado. Jesús es de otra liga, como decimos. Él trasciende. Él es Dios, Él es el creador. Él está fuera de toda liga humana que nosotros podamos pensar. Él es supremo, superior en autoridad, en poder, en gloria, en honor, en majestad, en dominio. Y Jesús es verdaderamente Dios
y verdaderamente hombre. Recordemos, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Dios el Padre le ha dado autoridad, toda autoridad. Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y es superior en todo. Pero esta supremacía de Cristo, hermanos, no fue algo creado. Esto viene desde la eternidad pasada. Jesús es Dios, Jesús no fue creado. Jesús existe por sí mismo. Y esto vemos que es la herejía que Pablo está tratando. Querían ver a Jesús como algo extra para ganar algo moral. Querían ver a Jesús como un hombre ético, meramente hombre, meramente ético, para ellos alcanzar un estado moral mejor, sentirse mejores moralmente, porque Jesús fue un buen maestro ético que te enseña cómo vivir la vida. Entonces, el problema con eso es que Jesús, cuando ya no nos sirve para lo moral, pasa a segundo plano, pasa a segundo lugar. Cuando ya obtenemos una reputación o obtenemos un estándar moral y somos bien vistos ante los demás, Jesús en nuestro corazón fue meramente un camino para nuestros propósitos, pero no fue el camino, el único camino para la vida eterna. Dios encarnado fue meramente alguien que lo usamos para nuestros propósitos. Vemos que la herejía de los colosenses enseñaba que Jesús era bueno, pero no suficiente en nuestras vidas, y la piedad y la eternidad. Se necesitaba más. Todos nosotros queremos más. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Tú y yo, la pregunta es, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Si Cristo no es supremo y si Cristo no es suficiente, ¿qué más necesitamos? Bueno, observancia de leyes para ser más puros, visiones y ángeles para ser más espiritual, prácticas ascéticas como el ascetismo que decíamos, el duro trato del cuerpo, la negación personal severa de cosas para ser más santo. Ahora, tiene su lugar la santidad como resultado de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Fuimos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero si pensamos que el único propósito de Jesús al salvarnos es hacernos mejores personas y nosotros sentirnos bien con nosotros mismos, estamos perdiendo la marca de la supremacía de Cristo. Y porque Él necesita el primer lugar en tu corazón, en tu vida, en tu ser, en tu alma, en tus decisiones, en todo. Jesús no es un doctor que lo consultamos solo cuando estamos enfermos. No es un bombero que vamos a Él solo cuando estamos en fuego. Jesús no es un piloto que lo necesitamos para que nos transporte de un lugar a otro. Jesús es supremo, es el único que puede salvarnos y perdonarnos. Es el único que puede sostenernos en esta vida. No solo es meramente un panadero que nos dé pan. Jesús es el pan de vida. Jesús no es meramente alguien que nos regala agua para saciar nuestra sed temporal. Jesús es el agua de vida. Jesús no es meramente alguien que te sana de tu ceguera espiritual para que tú veas mejor y te sientas mejor contigo mismo. No, Jesús es la luz del mundo. Él es el único supremo sobre todo. Y hoy veremos que Cristo es suficiente y no nos falta nada si lo tenemos a Él. Él ha dado a conocer la voluntad de Dios Padre y en eso descansamos. Y por eso Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Sobre todo en nuestros tiempos, la herejía puede ser la siguiente relacionada con Colosenses.
Warren Wiersbe, un autor, él dijo lo siguiente: los falsos maestros de Colosas, al igual que los de nuestros días, no negarían la importancia de Jesucristo, simplemente lo destronarían dándole prominencia, pero no preeminencia. Escuche bien, dándole prominencia, pero no preeminencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces Jesús es alguien que nosotros de una forma prominente, esto significa, tú hablas de Jesús de una forma prominente, pero no ocupa el primer lugar en tu vida, tienes otras prioridades. Oh, sí, yo amo a Jesús. Oh, ¿te congregas? Oh, no, yo me congrego en mi casa. Oh, sí, Jesús es lo máximo para mí. Ok, obedeces su palabra, lo sigues por amor a Cristo como resultado de la salvación. Oh, no, eso es para otro día. Oh, si yo amo a Jesús y tiene esa prominencia en tu vida y tiene ese lenguaje de prominencia en tu vida, pero en nuestro corazón, en lo interior, lo negamos. Y tiene apariencia de piedad en nuestro lenguaje, en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, pero en nuestro corazón estamos lejos de Él. El evangelio no ha hecho efecto. Entonces, la prominencia muchas veces es la herejía de nuestro tiempo. Un cristianismo nominal. Yo me congrego los domingos y ya con eso pasé la lista. Y mi semana, Dios, Jesús, lo hago como un sacrilegio, como un ritual. Bendíceme Jesús, guíame Jesús, pero mi corazón está lejos de Él. Mi vida está lejos de Él. Y en este sentido, Jesús destaca como alguien especial en tu vida. Sin embargo, en tu corazón no tiene la preeminencia, el primer lugar, y no ocupa el lugar más destacado. Quizá lo más destacado en tu corazón para ti son tus hijos, quizá tu trabajo, quizá tu sueño de ser alguien en esta vida. Y el problema con eso es que sutilmente nos está haciendo creer la herejía de Colosas. Jesús es necesario, sí, pero no es suficiente. Yo quiero algo más. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que aspirar cosas en esta tierra, pero como dice Deuteronomio 8, si eso hace que en tu corazón Jesús no sea el primer lugar y tu tesoro no está en Jesús, sino que tu tesoro está en las cosas de este mundo, tenemos que examinarnos si Cristo tiene una preeminencia. Y todos fallamos en eso, todos pecamos. Por eso es importante centrarnos en Cristo. Y otros hermanos vienen y nos ven que nos vamos de lado y nos jalan para aquí y nos centran en Cristo. Y por eso, hermanos, hoy Pablo nos va a enseñar y nos va a decir, ¿sabes qué? Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El pastor Blake de East Campus, Rose es una chica de 14 años cubana. Y el Señor la salvó, y el pastor Blake comentaba de este testimonio. Y escuchen bien de esta muchacha cubana, su testimonio. Nací en un hogar comunista donde nadie podía aquí siquiera mencionar la palabra de Dios o la palabra Dios. Mis padres son ateos, mi padre dirige el Partido Comunista Cubano, mi madre es secretaria del Comité de Defensa de la Revolución. Se podría decir que mi hogar es un nido de comunismo. Sin embargo, mi abuela amaba a Dios y me enseñó acerca de Jesús. Sembró la semilla de la palabra de Dios en mí. En varias ocasiones intenté ir a la iglesia con ella, pero mis padres no me lo permitieron. Un día recibí al Señor Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, creí en Él como mi Señor y Salvador. Mi vida comenzó a cambiar, incluso mi forma de vestir cambió. Mi madre no lo aceptó, nunca me había pegado, pero ahora sí lo hace a menudo. Cuando mi padre supo que era cristiana, me dijo que eligiera a Dios o a Él. Y dice esta niña de 14 años, elegí a Dios porque he comprendido que Él es el único por quien vale la pena vivir. Esta niña, Rose, para ella Jesús era preeminente.
Y tú dices, eso es extremo. Muchos cristianos en Nigeria ahora mismo, sus iglesias están siendo quemadas. Ellos están siendo quemados, están siendo muertos por predicar a Cristo. En China, últimamente en esta semana han atrapado a varios pastores cristianos y los han metido a la prisión por predicar el evangelio. Hermanos, si nosotros aquí estamos cómodos con nuestro cristianismo, ¿es Cristo Jesús el primer lugar en tu vida? ¿Es Cristo Jesús preeminente en tu vida? Sutilmente algo más está ocupando nuestras vidas: el trabajo, el tiempo, las ocupaciones. Jesús solamente es el medio para un estatus moral mejor, pero Jesús no tiene el primer lugar en tu corazón, sino que tienes otros ídolos. Todos tenemos ídolos que necesitamos. Mi esposa sabe que yo puedo gastar mucho dinero en cámaras y tengo que tener cuidado. Me gustan las cámaras y los lentes, y eso es un hobby muy caro. Y una vez la llamé desde una conferencia de cámaras y le dije: amor, yo creo que la tarjeta pasa aquí porque $500 de descuento. Y ella no sabía qué responder. Y todos tenemos ídolos y son cosas buenas, tener una cámara, tomar fotos, pero ¿a costa de qué? A costa de endeudarnos, a costa de no pasar tiempo con los hijos, no pasar tiempo con el Señor, no buscar de Dios. ¿A costa de qué estamos haciendo las cosas? Hay temporadas donde las cosas se ponen difíciles, y yo sé que hay temporadas donde la vida es inusual y donde el trabajo no te permite hacer muchas cosas y donde la enfermedad no te permite hacer muchas cosas. Pero la pregunta es: en cada etapa de tu vida donde estás en este momento, ¿estás examinando si Cristo es lo primero? Si seguirlo a Él es lo primero, si obedecerlo a Él es lo primero. Y en eso todos luchamos, y solo en el poder del Espíritu Santo, que cambia nuestros afectos y nos hace amar a Jesús, es que podemos recordar el poder que tenemos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 13 de Colosenses: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si tú estás en Cristo, ya no vuelvas al vómito de tu pecado, ya no te conectes al pecado. Ahora puedes, por el poder del Espíritu Santo, desconectarte de tus ídolos y seguir a tu Señor con total libertad. ¿Por qué? Porque Él ya te liberó, te rescató. Pero a nosotros nos gusta alimentar los deseos de la carne, nos gusta conectarnos al pecado. Pero dice: en quien tenemos redención. Él te liberó de la esclavitud. Redención es un término de un pago por el rescate, para liberarte de la esclavitud. Él te redime, te compra a un precio, y ya no eres esclavo del pecado y la muerte, ahora eres esclavo de Cristo. Y Jesús es un buen amo. Jesús es un amo bueno. Y luego, ¿qué dice? Mi primer punto es: Jesús es preeminente, supremo sobre la creación. Mira lo que dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, para empezar, recuerda, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Cuando tú dices: ¿quién te salvó?, decimos: me salvó Jesús. La segunda persona de la Trinidad, Dios me salvó, porque toda la Trinidad estaba envuelta en la salvación, estaban trabajando en la salvación. Y Jesús, por ello, es la persona de Cristo quien nos salvó. Jesús es Dios encarnado. Recordemos, la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Jesús se encarnó, y Efesios 2 o Filipenses 2 donde dice que asumió una naturaleza humana. Quiere decir que se encarnó. Jesús se encarnó. Creemos que la persona de Cristo tiene dos naturalezas. La iglesia a través de la historia ha creído que Jesús tiene dos naturalezas: la naturaleza humana
y la naturaleza divina. Él no dejó de ser Dios. Cuando Él se encarnó, no dejó de ser Dios. Dejó su gloria en un sentido, pero no dejó de ser Dios, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, asumiendo, tomando una naturaleza humana. Jesús es la persona de Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, y vemos las dos naturalezas, la humana y la divina. Y Jesús muere por pecadores como nosotros, y vemos que muere en la cruz, y Dios aceptó su sacrificio por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es que Dios Padre acepta como olor fragante este sacrificio y nos hace a nosotros aceptos en el amado Hijo. Nos acepta en el amado Hijo. Efesios 1:6. Pablo dice también en los Corintios: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 12:22. Ahora, mira la preeminencia y la supremacía de Cristo, cómo lo enseña el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Bueno, vemos que en el estudio de la Biblia muchas veces los estudiosos y teólogos usan algunos términos para resumir algunos conceptos. Así que ténganme paciencia. Vamos a resumir algunos conceptos para que podamos llegar a algo que queremos enseñar en este pasaje. Luego el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, cosas espirituales. Los ángeles fueron creados por Dios, y Jesús estaba en la creación también. Jesús es el creador, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por Jesús, por Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, primero queremos entender la seidad de Dios. ¿Qué significa esto? Dios existe por sí mismo. Eso significa, Dios existe por sí mismo. Nadie creó a Dios. Él existe desde antes de la fundación del mundo por sí mismo. Entonces Jesús no es distinto. Jesús es de la misma esencia con el Padre. Jesús es de la misma esencia con el Padre. Él es Dios encarnado. Ahora, Jesús no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es Jesús, pero ellos son un solo Dios y tienen de la misma sustancia, de la misma esencia, el mismo ser. Entonces esto quiere decir que Jesús, cuando dice aquí el primogénito de toda la creación, muchos lo interpretan como que Él es el primer y suprema creación de Dios. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Jesús es primogénito, y esto se refiere, esta supremacía se refiere, y Arcis Sproul me ayudó a pensar aquí en este himno, en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Muchos dicen que esto es un himno que Pablo escribió de la grandeza y la gloria de Jesucristo. Y muchos creen que Pablo se está apropiando de este himno cristiano primitivo al señalar la supremacía de Cristo, tanto en la creación, vemos ahí, como en la redención. Señala lo que faltaba en la falsa enseñanza de Colosas, una visión adecuada de la persona de Cristo. Al hacerlo al modo de himno, invita a los lectores a adorar al Hijo de Dios. Este es el propósito, adorar a Jesús. Luego en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando que Él es Dios en un plano base. Esto significa que Jesús es Dios, Dios encarnado, la deidad de Cristo, y es práctico, puesto que Él es Dios por naturaleza, su ser de la misma esencia con el Padre. Cristo revela al Dios que de otro modo sería invisible. ¿Se acuerdan Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Entonces, Jesús al encarnarse, lo que está haciendo es dando a conocer al Padre, dando a conocer, revelándose y dando a conocer el misterio del Evangelio, del perdón de pecados, de la redención. Entonces eso significa que Él es la imagen del Dios invisible. Pero luego la segunda frase dice: el primogénito de toda creación. Esto no significa que Él es el ser supremo, el ser que Dios creó supremamente. Jesús, hermanos, es Dios. Esto quiere decir que Jesús no fue creado. Él ha existido siempre, es eterno. Jesús no es un hermano mayor que Dios lo creó superior a nosotros. No, Jesús es Dios encarnado. A Él nadie lo creó. Lo que pasó cuando Él se encarnó es que Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo y asumió una naturaleza humana, se encarnó. Eso es lo que significa la Biblia. Pero aquí en el primogénito lo que está diciendo es que estamos viendo en esta parte lo que está diciendo aquí. Y Calvino, un autor, él dice que debemos tener cuidado de no buscarlo en ningún otro lugar, pues fuera de Cristo todo lo que se nos ofrezca en nombre de Dios resultará ser un ídolo. Y el primogénito de toda la creación, Pablo nos dice que el Hijo fue el primer ser creado. En el Antiguo Testamento el primogénito sería el heredero principal de una herencia. Al referirse a Cristo, el término primogénito significa que Él tiene tal honor y dignidad, no que fuera el hijo mayor de una familia. Cristo es especialmente amado por sus padres y todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. No significa que Él fue creado como este primogénito, tipo un hermano mayor. Ahora Él es nuestro hermano mayor en un sentido, pero no creado. Él es eterno, Él es Dios encarnado. Y lo que está hablando de primogénito ahí es de este honor y dignidad, que es el unigénito, es el engendrado del Padre, enviado del Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Es su Hijo, es Dios encarnado que venía a salvarnos y a restablecernos. Ahora, vemos esto y tú dices, bueno, dice el versículo 16, luego vemos la trascendencia de Dios. Este término lo que significa es que está sobre la creación. Ustedes saben que nosotros nos limitamos al tiempo y al espacio. Para Dios, el tiempo y el espacio no es una limitación, porque el tiempo y el espacio Él lo creó. Él está fuera de lo creado. Entonces Jesús en su divinidad, y vemos Él es Dios, Él trasciende, Él está fuera de lo creado, Él trasciende lo creado, está por encima, sobrepasa. Y verdaderamente para podernos perdonar a nosotros tenía que ser de la misma esencia, tenía que ser alguien perfecto, alguien puro, sin mancha. Y eso solo Dios podía hacerlo. Pero también hay otro término que se llama la inmanencia de Dios. Y esto es que Dios se revela e interviene su presencia dentro de su creación. Hay muchas quejas, muchas veces algunos ateos dicen, Dios es un Dios que como el creador de un reloj. El relojero creó el reloj y luego el relojero se perdió, se fue y dejó su creación al azar. Pues Dios no es así. Dios es un Dios personal. Dios creó, Dios trasciende sobre lo creado, pero también Él entra en su creación, envía a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para buscar y perdonar y salvar lo que se había perdido. Y no nos deja al azar,
sino que Él entra en nuestro mundo y Él se hace ofrenda por nuestro pecado, toma nuestro pecado y nos da su justicia. Este es un Dios personal, es un Dios amoroso. Ahora, ¿cómo esto, hermanos, nos ayuda a nosotros recordar que Jesús es Dios, es un Dios que trasciende? Él es el creador, como dice en el versículo, si leen conmigo el versículo 16, miren lo que dice, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando de cosas que vemos. Los árboles fueron creados por Dios, entonces también por Jesús. Él es el creador, porque la Trinidad en un sentido trabajan juntos siempre. Es un solo Dios en tres personas. Y vemos que Jesús estaba ahí en la creación. Juan nos dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y en Él fueron creadas todas las cosas, tanto lo que vemos como los animales, el agua, este mundo, tanto las cosas invisibles, cosas espirituales, ángeles, cosas que no vemos. Todo fue creado por Dios. Jesús es Dios, entonces Jesús no fue creado. Él existe desde la eternidad pasada. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y luego dice el versículo 17, dice, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. Entonces podemos ver nosotros que la palabra del Señor, Él se ha revelado a nosotros por medio del Hijo. Mira lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Hizo todo el universo y todo lo que hay. Él es el resplandor de su gloria. Vemos este lenguaje. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Nadie ha podido ver a Dios, porque si alguien ve a Dios muere calcinado, porque es un Dios santo. Y este término de gloria es un término de infinidad, en majestad, en poder, en perfección, en gloria. Por eso nadie ha podido ver a Dios, pero Jesús lo revela, Jesús lo da a conocer. Y vemos que dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Por qué? Porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza divina, y sostiene todas las cosas, dice, por la palabra de su poder. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre. Está sentado en un cuerpo glorificado, y un día tú y yo, si estás en Cristo, lo veremos cara a cara a Jesús. Gloria a Dios por eso. Lo veremos cara a cara y vamos a estar con Él. Y dice Hebreos 1:4 que Jesús es mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahora, hermanos, visitas, amigos, ¿cómo podemos explicar este primer punto de que vemos que nosotros, Jesús es preeminente, supremo sobre la creación? Bueno, déjame recordarte que tú eres su creación. Él nos creó. Nosotros somos creación, no somos Dios. Nosotros somos su creación. Y dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero el problema es, somos imagen de Dios. Él nos creó a imagen de Dios, Él nos creó a su imagen, a imagen de Dios.
significa que éramos representantes de Dios para dar a conocer también, darle a conocer a Él y glorificarlo. Pero nosotros nos corrompimos. Adán y Eva pecaron y esa imagen se corrompió. Y por eso vino la imagen del Dios invisible, perfecto en gloria, en majestad, se encarnó para restablecernos a nosotros, a los que confiemos en Cristo y nos arrepintamos, para restablecernos a esta imagen, la imagen de Dios que Él ha dejado en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? En Cristo y por Cristo podemos ahora dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque antes no podíamos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos de continuo al mal, deshonrando a Dios, y no podíamos dar gloria a Dios como representantes de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se corrompió en nosotros. Pero ahora, gracias a Dios, podemos ser restablecidos a dar gloria a Dios en Cristo. Y ahora somos aceptos en el amado Hijo y podemos dar gloria. Y miren, para terminar con este punto, Tim Chester, uno de mis autores y pastores favoritos, él dice lo siguiente sobre que nosotros no somos el centro, Jesús debe ser supremo. Y gracias a Dios por eso, porque si no, nosotros nos autodestruiríamos. Gloria a Dios que Jesús es supremo, el Señor y Salvador, Dios encarnado, que vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos, que murió en nuestro lugar, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Dios aceptó el sacrificio. Gloria a Dios por eso, porque ahora en Jesús podemos ser restablecidos para dar gloria a Dios. Mira lo que dice Tim Chester. El Evangelio de Jesús dice que Jesús me recrea a imagen de Dios. Me recrea, me hace nueva criatura. Un lenguaje bíblico. Me hace nueva criatura para darle gloria a Dios en Cristo. Fíjense, para darle gloria a Dios en Cristo, y que Jesús está recreando el mundo. Saben que también el mundo, ya vamos a ver aquí, el mundo gime por la restauración también, porque la maldición del pecado también afectó al mundo. La tierra da con cardos, espinos, cosechas, y vemos tanta maldad y tantos desastres naturales, y este mundo gime también por la restauración de todas las cosas. Pero miren lo que sigue diciendo Tim Chester: el reino de Dios se extiende a medida que se proclama su palabra. Y cómo Jesús te recrea o restablece la imagen de Dios en ti. Él dice: no soy una persona hecha a sí misma. Jesús existe por sí mismo. Nosotros, Jesús nos hace, nos creó, y Él nos creó para su gloria, para disfrutarlo a Él, para glorificarlo. Y en Cristo Él te puede restablecer a eso. Donde el pecado corrompió, Jesús puede restablecerte. Jesús me recrea a imagen de Dios. ¿Qué significa? No se trata de mi imagen, ya no se trata de mi nombre, ya no se trata de mi gloria, se trata de su gloria. Jesús recrea el mundo. ¿Qué hace pensar eso? Bueno, yo no soy el salvador de este mundo. Jesús es el salvador. Él es el salvador. Hay que ser buenos ciudadanos, hay que ser buenos vecinos, hay que ser buenos personas que alaban al Señor, pero recordando que Jesús es el que va a restaurar este mundo. Jesús recrea el mundo de Dios. No es mi mundo. Jesús edifica su iglesia. Jesús crea el mundo de Dios con Dios en el centro. ¿Qué significa eso? Que tú no eres el centro. No todo se trata de ti. Facebook lo que dice: todo se trata de mí. Mi cara está ahí. Yo elimino a los amigos que quiero. Soy yo y yo. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? No se trata de yo, se trata de Él, para su gloria. Jesús crea y recrea a través de la palabra de Dios.
no a través de mis palabras. ¿Qué significa eso? Que se trata de que prediquemos a Cristo y este crucificado, no nuestras palabras. No, mis palabras no salvan, Jesús salva. Son estas verdades las que permiten ser verdaderamente humano, apto para el propósito para el que fui creado. Y esto es lo que me libera de la autoobsesión para disfrutar de la bondad y la gracia de Dios. Y eso es lo que pasa, que entre más pensamos en nosotros y Jesús no es el centro de nuestras vidas, más nos autodestruimos. ¿Por qué? Hoy hablábamos en el grupo de comunidad, porque la vida se nos va. Un día vamos a morir. Dice que la mitad de la vida son los 50, pero la verdad es los 35. Yo ya estoy ahí en la mitad de la vida. Muchos de nosotros no pasaremos quizá de los 70, de los 80. Gloria a Dios los que pasan. Hermanos, el tiempo es corto. Ya no vivamos para nosotros. Que Jesús sea el centro. Que Jesús sea lo primero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y este es mi segundo punto. Jesús es preeminente porque Él es el Señor. Mira el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Él también es la cabeza, dice, del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él edifica su iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Saben, Jesús fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Lázaro, como vimos hace varias semanas, Lázaro fue resucitado, pero no en un cuerpo glorificado. Él volvió a morir. Luego, en Cristo, Él va a ser resucitado en un cuerpo glorificado. Jesús es la primicia. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios que un día todos nosotros tenemos un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, un cuerpo incorruptible. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, no más enfermedades. Hermanos, pero nosotros vivimos como que viviéramos 500 años en esta tierra. Vivimos para nuestro yo. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que hacer las cosas, pero que eso no te aparte de Jesús, el supremo sobre todo, el primero sobre todo. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cuando habla de toda la plenitud está diciendo, Él es Dios, 100% Dios, verdaderamente Dios. Y Él es verdaderamente hombre. Toda la plenitud de Dios, todo el ser de Dios. Jesús es Dios. Él es Dios. Y Él es tu Señor y Salvador. Efesios 3:20, 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Escuche bien, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús fue hasta la muerte, murió una muerte de cruz. ¿Y qué dice en el Filipenses 2:5? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. No significa que dejó de ser Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se encarnó, haciéndose semejante a nosotros, a los hombres, no en pecado. Jesús nunca pecó. Y hallándose en forma de hombre, Él se hizo hombre, se humilló Él mismo. Dice, se humilló Él mismo, Él dio su vida. Yo doy mi vida voluntariamente, yo la pongo por amor a ustedes. Jesús la dio, dice, y Él la da. Él tiene el poder de darla, de morir en la cruz, pero también Él tiene el poder de tomarla de nuevo, de resucitar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es Dios, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de ti. Hagan completo mi gozo, dice. Él tiene cuidado de ti. Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Hermanos, Jesús es preeminente sobre la creación. Jesús es preeminente o supremo porque Él es el Señor. Y Jesús, mi último punto, es preeminente en la salvación. Él es supremo en la salvación. Mira el versículo 20 al 23. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Acuérdense, en Cristo Él va a restaurar todas las cosas, aún la creación. Romanos 8 habla de eso. Él va a restaurar todas las cosas. La redención de Cristo tiene un impacto cósmico. Todo tiene un impacto, hermanos. La redención expiatoria de Cristo tiene un impacto que aún la creación, este mundo gime, y va a ser restaurado. Un día tendremos cielo nuevo y tierra nueva, y va a ser restaurado en Cristo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué dice? Hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. La ira de Dios cae sobre Jesús y ahora Él paga el precio y el rescate por muchos, por los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Y esta oferta es a todos, esta oferta es a todo el mundo. Y Jesús salva y perdona, porque Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. La ira de Dios fue aplacada y a nosotros se nos da la misericordia y la gracia de ser perdonados y ser reconciliados con Dios. En Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, 18, estábamos siendo reconciliados con Dios mismo y ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Sí puedes darle gloria a Dios. Sí, Cristo puede ser primero en tu vida por el poder del Espíritu Santo, porque has sido hechura suya, creado en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Y puedes ir a tu trabajo diciendo: Señor, ayúdame a amarte a ti sobre todo. Ayúdame a no ver este trabajo como algo para pasar el día, sino, Señor, soy un embajador tuyo aquí. Represento a Dios aquí. Represento el Evangelio, la palabra de Dios. No se trata de mí, por eso sufrimos tanto, porque muchas veces nuestra misión es tan chiquita como un niño queriendo dulces, cuando podemos tener todas las riquezas espirituales en Cristo y podemos andar como personas libres, viviendo en este mundo para su gloria, y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esa libertad es tan hermosa que este mundo no lo puede dar. Esa paz es tan liberadora que este mundo no lo puede dar. Por eso mucha gente quiere tener paz temporal con cosas, con casas, con materiales. Son cosas buenas, pero si eso hace que te olvides de Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Entonces sigue diciendo el versículo 21: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, había dice, una declaración de muerte sobre ustedes. Estaban alejados, eran hostiles.
ocupados en malas obras, estaban alejados. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne. Cuando Cristo muere, los que se arrepienten de sus pecados, dice Romanos 6, todos morimos. En Cristo morimos. ¿Morimos a qué? A nuestra vieja vida. Nuestra vieja vida queda atrás. Y decimos, oh, está este ídolo que yo tenía de autorrealización. Ahora, no es conformismo, no estoy hablando de conformismo. Estoy hablando de que si me toca seguir a Jesús, y si hoy viniera Jesús y se cerraran todas las universidades y ya no pudieras trabajar, y si viniera, no sé, cualquier cosa, una guerra, o si hay personas que dicen, es que yo no quiero que Cristo venga hasta que me case. Y son deseos buenos, pero el problema con eso es que algo nos detiene en esta tierra para servirle a Cristo libremente. Y como alguien dice, toda insatisfacción en esta tierra nos apunta a que solo Jesús puede satisfacernos. Oh, hermanos, y con esto termino. Hay un libro de C.S. Lewis que es como una alegoría, es como una historia, como un cuento, que se llama La carta del diablo a sus sobrinos. Y cuenta en este libro que viene uno de los sobrinos y le pregunta, mira, este cristiano no sabemos cómo hacerlo, que no ame a Dios, que no sabemos qué hacer, porque él cree que la Biblia es verdad, él cree que ir a la iglesia es verdad, él cree que predicar a Cristo es verdad, él cree todo esto, pero no sabemos cómo tentarlo. Y Satanás le dijo, mire, dile que la Biblia es verdad, síguele diciendo eso. Dile que ir a la iglesia es verdad, que orar es verdad, que predicar el evangelio es verdad. No le digas que es mentira, dile que es verdad. Pero dile, dice, que es importante no para hoy, sino para mañana. No para hoy, sino para mañana. Y entonces este cristiano dice, sí, la Biblia es verdad y la Biblia es importante, pero no hoy, mañana. Y así se nos va la vida, hermanos. Mañana voy a servir a Dios. Mañana voy a amar a Jesús más. Mañana voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y todos tenemos ídolos. Todos tenemos ídolos. Mañana voy a empezar la dieta. Todos tenemos ídolos. Y mañana y mañana. Y el problema es, hermanos, que si la comida, o si el dinero, o si la fama, o si las mujeres, o si la codicia se entremeten entre tú y Dios, ese ídolo puede ser tu amo y tu Señor. El problema no está en el dinero. La raíz de todos los males, no dice es el dinero, es el amor al dinero. Que muchos buscándolo, dice, tropezaron y les vino toda clase de mal y se alejaron. Y yo no estoy hablando aquí de perder la salvación o de... No. Yo estoy hablando aquí, hermanos, de que si alguien dice que ama a Cristo y si Cristo es su Señor y su Salvador, vamos a luchar por vivir en santidad y amor a Cristo. Y se va a ver reflejada en una vida de amor a Jesús, más que cosas de este mundo. Ahora, puedes trabajar, puedes estudiar, gloria a Dios por eso. Pero todos tenemos que examinarnos si Jesús es supremo sobre todo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 23. Dice, ¿cuál es el propósito de esto? El 22, perdón. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito, que un día por la obra de Cristo estemos sin mancha e irreprensibles. ¿Y qué dice Filipenses 1:6? No se desanimen, hermanos. ¿Qué dice?
el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Todos luchamos, todos tenemos ídolos, todos nosotros muchas veces Jesús no es nuestro amo y Señor. Y dice el último versículo: esto Él hará si en verdad permanecen, si en verdad, dice, permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Si realmente han nacido de nuevo, si han creído en Jesús, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanezcamos, hermanos, para su gloria y para su honra y por amor a Cristo. Y como esta muchacha, Rose, ella escogió a Jesús. A veces no se puede. Hay momentos donde el trabajo no te permite venir a la iglesia. Hay momentos donde situaciones difíciles, y esos momentos se entienden. Pero que en tu corazón no dejes de luchar y decir: Señor, quiero honrarte, quiero seguirte. Y aunque no pueda ir a la iglesia, quiero honrarte, Señor, y amarte. Quiero seguirte el resto de mi vida por amor a ti. Aunque nadie me vea, quiero, Señor, perdóname por mis pecados, ayúdame por amor a Jesús. No por miedo, no por terror, no porque Jesús es alguien que nos ayuda solo para aparentar ser buenos vecinos, sino por amor a Jesús. Por amor a Jesús, y porque Él nos amó primero, y porque Él es supremo sobre todo. Él merece toda la gloria, y Él merece el primer lugar en tu corazón sobre todo. No ninguna, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en cosas de este mundo, pues tu corazón estará ahí. Así que el Señor nos ayude para arrepentirnos. Si hay algún ídolo que tengas, arrepiéntete. Hoy es un buen día para seguir a Jesús, amándolo libremente. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti, a honrarte, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos guardes, Señor. Y porque tú, Señor, eres el primero en todo, y tú mereces toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, Padre, y guíanos a amarte, a seguirte el resto de nuestra vida. Así como Rose, que ella te amó a ti primero, Señor, porque ella sabía que le estaban prohibiendo seguirte a ti. Así como muchos cristianos en África, en Asia, que están siendo muertos por seguir a Cristo. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, que la comodidad, que el trabajo, que las ocupaciones de la vida no ahoguen el amor por Jesús. Ayúdanos y provéenos y sosténnos en el nombre de Jesús.